que van a ser Se los está martes, grabando jueves y la llamada. sábados de 6 a 7 y media de la noche, ¿ok? Ahora, nuestras 6 sesiones van a tratar o vamos a mostrar aquí, ya eso nos mostró también los temas de la visita, pero vamos a ver. Nuestra sesión número 1 del día de hoy va a ser una sesión de inducción, ¿no? Fundamentos de recursos humanos, vamos a hablar un poquito sobre la importancia, un poquitito sobre la historia también. Es importante conocer para poder empezar a hablar sobre el generalista de recursos humanos. En la segunda sesión que vamos a ver la gestión del talento, cómo administramos este talento desde los procesos de reclutamiento y selección de personal. Vamos a ver también, por ejemplo, las capacitaciones de personal, ¿ok? Nuestra tercera sesión, que vamos a hablar de las relaciones laborales y organizacionales, ¿ok? La cuarta sesión y la cuarta y quinta sesión, que tocamos los temas de compensaciones y salarios, es decir, cálculos de beneficios laborales, tipos de regímenes laborales que tenemos, todo ello, y nuestra última sesión que hablamos de la evaluación de personal, ¿ok? En la que ya va a ser una evaluación, en la que ya vemos cómo evaluamos a todo nuestro talento, ¿ok? Entonces, para ello lo que les vamos a solicitar es, como ya lo explicó la visita, que nuestras sesiones que nuestras sesiones sean participativas. Tenemos nuestro chat en el cual estamos constantemente atentos, ¿ok? Todos para poder responder de repente alguna pregunta, leer algún aporte, alguna idea, ¿ok? Todo lo que ustedes deseen comentar. Asimismo también, como ya lo explicó también nuestra coordinadora, tengamos cuidado con las camaritas y los micros. A veces se enciende por ahí un micrito y está la bulla de sonido, todo ello. Está la bulla de sonido, todo ello que puede llegar a interrumpir nuestra sesión. ¿Ok? Vamos a empezar con nuestra sesión el día de hoy. ¿Cuáles van a ser los objetivos de nuestra sesión? Bueno, vamos a ver primero lo que es la diferencia de puestos, un poquito de la evolución histórica, algunos términos claves para el trabajo en general que vamos a llevar y las funciones generales de recursos humanos, ¿ok? Hasta la importancia. Estos son nuestra sesión esos son los objetivos que tenemos el día de hoy. Y bueno, lo primero que vamos a empezar es primero vamos a definir, ¿no? ¿Qué son los recursos humanos? ¿Okay? Tenemos que empezar desde el inicio. En recursos humanos va a a los activos que tiene una empresa. ¿Ok? Y en este caso humanos nos habla de personas. ¿Ok? Entonces los recursos humanos es el activo humano que tienen las empresas. ¿Ok? Ahora, el término recursos humanos no es que va orientado únicamente a la empresa, ¿no? De hecho, tú eres un recurso humano. ¿Ok? Dentro de tu casa eres un recurso humano, tu hijo, tu esposo, todos ellos son recursos humanos. ¿Ok? Es decir, los recursos humanos no es que van directamente dirigidos a lo que va a hacer de repente una persona o algo, no. Sino que es en general, ¿no? Se refiere a las personas que realizan alguna actividad. ¿Ok? Ahora, dentro de las empresas, ¿ok? Dentro de las empresas hay trabajadores. ¿Ok? De hecho, ninguna empresa actualmente podría funcionar sin el recurso humano. Por eso se considera que el recurso humano es lo más importante que tiene una empresa. Si no, a ver, pongámonos a pensar. ¿Podrá haber alguna empresa que funcione sin personal? O mejor dicho, sin humanos. ¿Ok? A ver, uy, me dice que por ahí que no se escucha. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, me podrían, a ver, Leonela, creo que de repente es un poquito de problema en su material, ¿ok? A ver si de repente puede salir. A ver, piensen ustedes, a ver, pongámonos un poquito creativos, ¿ok? Porque sí vamos a encontrar alguna respuesta. A ver, pero pongámonos un poquito creativos. ¿Cómo podría funcionar una empresa sin personas? ¿No podría funcionar una empresa sin personas? ¿Ok? Entonces, a ver, si nos ponemos un poquito creativos ahí de repente, a alguien por ahí se le puede ocurrir decir, me imagino de repente, ni siquiera me imagino, ¿ah? Sino que incluso ya existen. Vámonos un poquito más lejos, vámonos a Estados Unidos, a China, a Japón, a Corea, por ejemplo. Vas a ir tú de repente a un restaurante o un mini market, ya, un mini market en el cual tú vas a entrar y tú vas a coger lo que tú deseas comprar. Vas a ir a una máquina de pago que automáticamente te va a generar el pago, una máquina que va a validar tu ingreso, tu salida y listo, ya está.
no te atendió nadie, no hubo ni una persona, ¿no? O de repente un restaurante en el que tú vas, de repente seleccionas la comida que quieres, una comida procesada, queda rápido, de repente una hamburguesa o algo, te genera la máquina tu hamburguesa, realizas el pago, comes, te vas. ¿Ok? No hubo ninguna persona en el proceso. Eso puede ser sí y no puede ser. Ya hay muchas empresas que funcionan así. ¿Ok? Entonces, pero eso no significa que no haya recursos humanos de por medio. Para empezar, ¿quién le da el mantenimiento a esas máquinas? ¿Quién las programa? ¿Para quién generan las ganancias? ¿Quién es el dueño? ¿Ok? Todo parte del recurso humano. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿han visto la película de Charlie y la fábrica de chocolate? Pero no la que se estrenó hace poco, sino la película de Charlie y la fábrica de chocolate, la que es más antigüita. ¿Ok? La que es en la que Charlie es un niño que no tiene dinero y gana el boleto dorado para entrar a la fábrica. ¿Ok? Muy bien, para los que la han visto, van a poder entender esta referencia, ¿no? Para los que no, les recomiendo que la puedan ver porque es una película muy bonita, es una película para verla en familia, es una película muy sana, ¿ok? Y también que deja un gran mensaje, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta película de Charlie, tendríamos al papá de Charlie, ¿no? ¿De qué trabajaba el papá de Charlie? Él trabajaba colocando tapitas a los dentríficos. Y precisamente Charlie empiezan a tener problemas económicos en casa porque a su papá lo despiden. ¿Y por qué lo despiden? Porque lo reemplazan por una máquina. ¿Ok? Una máquina que colocaba más rápido las tapitas a los dentríficos, ¿no? Entonces, y alguien de los que ha visto la película, ¿se acuerda ya casi para el final de la película, ¿se acuerda qué pasa con el papá de Charlie? Los que han visto la película, ¿se acuerdan esa partecita más o menos de qué es cómo es el final de la historia del papá de Charlie? ¿Recuerdan? ¿Alguno por ahí de repente? Oye, si no la recuerdan, les recomiendo que la vuelvan a ver la película para que puedan recordar esa partecita, porque al final el papá de Charlie regresa a la empresa, lo vuelven a contratar, pero no para su puesto de trabajo, sino que lo contratan para reparar la máquina que lo había reemplazado. ¿Ok? Entonces, por eso les recomiendo que puedan ver esa película para que puedan ver en ese pequeño mensaje, ¿ok? Un poquito la importancia del recurso humano. ¿Ok? Que el recurso humano podrá ser optimizado, como ustedes dicen, ¿no? Por la máquina, la industria, por ahí nos dicen la inteligencia artificial, ¿no? Pueden ser hasta sustituidos, como nos dice Eric, ¿no? Pero jamás va a poder ser dejado de lado, ¿no? Jamás va a poder ser, el recurso humano jamás va a poder dejar, por así decir, de existir. Mientras existamos nosotros como seres humanos, va a seguir existiendo el recurso humano. Y es por ello que es lo más importante que tienen las empresas. ¿Ok? Ahora, para administrar este recurso humano, existen diferentes tipos de puesto de trabajo. Normalmente antes no se daba mucha importancia a esta administración del recurso humano. ¿No? Incluso decían, lo tomaban como vamos a administrar un mueble, vamos a administrar un dinero, vamos a administrar inventarios y vamos a administrar el personal. Contrataban un solo administrador para toda la empresa, ¿no? Incluido el recurso humano. ¿Ok? Pero hoy en día sabemos que no. Hoy en día sabemos que desde las empresas más grandes hasta las empresas más pequeñas toman en serio el puesto de recursos humanos porque saben que siendo el personal, siendo los trabajadores lo más importante de una empresa, pues tienen que poner también trabajadores que tengan dedicación exclusiva a la gestión de ellos. Y ahí es donde nacen los diferentes puestos de recursos humanos y que nosotros vamos a diferenciar ahora, porque nuestro curso va dirigido a un generalista de recursos humanos. Y por ahí de repente nos puede surgir la duda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un jefe, un generalista y un asistente de recursos humanos? ¿Ok? Y vamos a ver esa diferencia. Primero, eh, vamos a empezar primero por hablar sobre el jefe de recursos humanos, ¿ya? Vamos a ir de arriba, no le diría de arriba hacia abajo, sino que son diferentes puestos, pero vamos a empezar desde lo más alto, por así decir, que es un jefe de recursos humanos, ¿ok? Cuando hablamos del puesto de jefatura, ¿ok? Cuando alguien tiene este puesto de jefe, ¿ok? O supervisor, o coordinador, ¿ya? Por ejemplo, eso es básicamente, ¿no? Jefe, supervisor, coordinador, todo ello, ¿ok? O director incluso, es porque tienen personas a su cargo. Yo no podría ser jefe de un área sin más trabajadores.
¿Por qué? Porque entonces, ¿jefe de quién soy? Yo no podría supervisar un área sin trabajadores, porque entonces, ¿qué superviso? ¿Ok? ¿Supervisor de qué soy? ¿Ok? Entonces, yo no podría hacer ello. Entonces, el jefe, en este caso de recursos humanos, es aquel que lidera un departamento y que tiene más personas que trabajan dentro de este departamento. Por ejemplo, un departamento de recursos humanos está compuesto por varios puestos de trabajo que cubren todas las necesidades de recursos humanos. Por ejemplo, un departamento debería estar compuesto por un analista de selección, ¿ok? Por un especialista de repente en planillas, podría estar por un especialista en contratación o en área legal y un especialista de repente en relaciones laborales, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿y quién lidera a todos ellos? No, todos estos analistas o especialistas no pueden tener autonomía en su trabajo porque están en un solo departamento. Entonces, ahí viene el jefe de recursos humanos, ¿ok? Que el jefe se encarga de liderar a todo este equipo, de crear estrategias, de poder trabajar en conjunto. ¿Ok? Así que el jefe tiene más personas bajo su cargo. El asistente de recursos humanos está bajo el cargo del jefe. ¿Ok? Así como el jefe de recursos humanos necesita su analista de planillas, necesita su analista, su especialista de selección, ¿ok? Necesita su especialista de contratación, su especialista de relaciones laborales, también uno de los puestos que esté incluido y es el asistente de recursos humanos, que es el que asiste en todos los procesos, ¿ok? Que es el que facilita, es un asistente administrativo, ¿ok? Es el que facilita todos los procesos. Entonces, el asistente está bajo el mando, ¿ok? Está bajo el mando del jefe de recursos humanos, ¿ok? Hasta ahí ya vamos viendo un poquito la diferencia, ¿no? El jefe tiene personas a su cargo, el asistente está bajo el mando de este jefe, ¿ok? El asistente de recursos humanos está para asistir al jefe de recursos humanos. ¿Y qué es el generalista de recursos humanos? El generalista de recursos humanos es aquel que no trabaja en un departamento, ¿ok? Es aquel que no es jefe de nadie. ¿Por qué? Porque trabaja solo. Y es aquel que tampoco es asistente. ¿Por qué? Porque no trabaja para un jefe. ¿Ok? Es decir, generalista, ¿de dónde viene la palabra generalista? De general, de hacer el trabajo en general. ¿Ok? Es decir, el generalista de recursos humanos es una persona que se encarga de elaborar todos los procesos de recursos humanos de una empresa. ¿Ok? Es decir, el generalista es una sola persona que se encarga de hacer todos los procesos del área. Por ejemplo, acá me preguntan, ¿no? Eso iba a preguntar, nos dice muy bien. ¿El asistente también se es encargado de la selección de personal? No, el asistente no es encargado de nada. ¿Ok? El asistente apoya en los procesos, pero el asistente no tiene ninguna encargatura ni ninguna responsabilidad de alto nivel en el Departamento de Recursos Humanos. El asistente, por eso de ahí viene, ¿no? El asistente es el que apoya, en este caso, el asistente puede apoyar al analista de selección para los procesos de reclutamiento y selección. El asistente puede apoyar al especialista en planillas para la elaboración de planillas. El asistente puede apoyar al encargado de contratación para la elaboración de contratos. ¿Okay? El asistente es un auxilio, un apoyo. El jefe es el que supervisa el trabajo. Y en este caso del generalista, el generalista es un puesto de trabajo que se ha creado en las empresas de micros, pequeñas y medianas. ¿Ok? Para grandes empresas no existe el puesto de generalista de recursos humanos. El puesto de generalista existe para las micros, pequeñas y medianas empresas. ¿Ok? Empresas que no tienen de repente la solvencia económica para poder contratar a todo un departamento de recursos humanos. Pónganse a pensar, ¿cuánto me costaría contratar un departamento de recursos humanos? Empecemos, ¿cuánto tendría que pagarle un jefe? ¿Cuánto tendría que pagarle un asistente? ¿Cuánto tendría que pagarle un analista de selección, un analista de planillas, un analista de contratación? Estamos hablando de que un departamento de recursos humanos pequeñito contiene por lo menos 5 personas, son 5 sueldos más. ¿Ok? Entonces, para eso existe el puesto de generalista de recursos humanos. Cuando yo como empresa contrato a una sola persona y esta persona se va a hacer cargo de todos los procesos de la empresa. ¿Ok? Esta persona se va a hacer cargo
de todos los procesos de todos los procesos de recursos humanos de la empresa. Es decir, yo como generalista me voy a hacer cargo del reclutamiento y selección. Me voy a hacer cargo de elaborar las planillas, me voy a hacer cargo de elaborar los contratos, me voy a hacer cargo de capacitar a mi personal. Es decir, ¿todo lo voy a hacer yo? Sí, todo lo vas a hacer tú. Por eso se llama generalista de recursos humanos, porque tú vas a hacer todo el trabajo en general. ¿Ok? Esa es la diferencia entre un jefe, un asistente y un generalista. Ahora, recordemos, es más complicado entonces ser un generalista que un jefe de recursos humanos, más cansado, no complicado. Es más cansado, ¿por qué? Porque haces más funciones, ¿no? Pero recuerda que por eso para las grandes empresas no existe el generalista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, una empresa de 20 trabajadores, un generalista de recursos humanos me iría de maravilla, porque hacerte cargo de 20 trabajadores en una empresa es sencillísimo, es facilísimo. Hasta una empresa de 50 trabajadores, ¿ok? Yo podría llevar, un generalista me puede llevar todos los procesos tranquilamente. De repente ya, elevando un poquito, ya, de repente con 50, 60, 70 trabajadores, ya este generalista incluso podría apoyarse de un asistente, por así decir, como que convirtiéndose en un mini jefe, ¿no? De un asistente podría apoyarse, ¿no? Pero el generalista se hace cargo de todo por completo. Pero en el Perú, por ejemplo, las empresas que tienen más de 100 trabajadores obligatoriamente tienen que contar con un departamento de recursos humanos. Es decir, si mi empresa tiene 100 trabajadores a más, necesariamente voy a tener que tener un jefe, por lo menos un analista de selección, alguien que se encargue de las planillas y un asistente. Es decir, ya me obliga a implementar un departamento. Mientras no llegue a los 100 trabajadores, no me obligan a implementar todo un departamento de recursos humanos, sino que todavía puedo manejarlo con un generalista, una persona que se haga cargo de todos los procesos de recursos humanos de mi empresa. ¿Ok? Y después de ello que hay mucha acogida para el puesto de generalista de recursos humanos. ¿Ok? Porque recuerden que la economía de los países, ¿ok? Las empresas que más abundan son desde las micros, pequeñas y medianas empresas. ¿Ok? Y ahí es donde más se buscan a los generalistas, ¿no? Vamos a encontrarlo también con otros nombres, como coordinador general de recursos humanos, ¿ok? Vamos a encontrar también como más que todo es el nombre similar, ¿no? Como coordinador de recursos humanos, ¿no? O coordinador, o generalista, vamos a encontrar con esos nombres más o menos las convocatorias, pero ya sabes que si es un puesto de generalista es para que tú solo te hagas cargo de todos los procesos. Ahora, en el nivel de experiencia, ¿no? El asistente requiere un nivel de experiencia bajo, en realidad, porque está en un proceso de adquisición de experiencia. No, yo no le puedo pedir a un asistente que tengas 4, 7 años de asistencia en recursos humanos porque ya no estás para ser un asistente, ¿no? Con esa experiencia. Mientras que, por ejemplo, a un jefe sí le tengo que pedir alto nivel de experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque él se va a hacer cargo de todos los procesos, va a supervisar. Entonces, él tiene ya que tener experiencia. Al generalista le pedimos una experiencia media. ¿En qué sentido media, no? Que por lo menos ya tenga una amplia experiencia como asistente. ¿Por qué? Porque el generalista, como hemos dicho, si bien es cierto, parece complicado decir que te vas a hacer cargo de todos los procesos, pero recuerda que son pocos trabajadores, entonces sí puedes hacerlo, o que no es una empresa tan grande. Entonces es realmente factible y de hecho es mucho más bonito a veces trabajar como generalista que como jefes de área, ¿no? Se los digo por experiencia. A veces es más bonito trabajar en estos puestos de generalista que en los puestos de jefes, pero bueno, eso ya depende de cada quien, ¿no? Acá, las responsabilidades, ¿no? Mientras que el asistente apoya en tareas administrativas, ¿ok? El jefe de recursos humanos, él se encarga de liderar y direccionar a todo un departamento. Mientras que el generalista, sus responsabilidades son de amplia gama de tareas de recursos humanos, es decir, que él hace todas las labores de recursos humanos. ¿No? Conocimiento, por ejemplo. El asistente necesita un conocimiento básico, el jefe ya tiene que tener un conocimiento profundo y el generalista, como su propio nombre lo dice, tiene que tener un conocimiento general del área. ¿Ok? Él tiene que tener un conocimiento general de toda el área.
¿ok? Y las habilidades que ya en realidad son para todos los que trabajan en recursos humanos. Vamos a pedirte que seas organizado, que sepas comunicarte, que tengas pensamiento de líder, pensamiento estratégico, técnicas para el área de especialización, ¿ok? Resolución de problemas, que en realidad es todo el área de recursos humanos. Entonces, estimados, a ver, por ejemplo, por ahí, podría ser una persona que está en una agencia de reclutamiento, un generalista, en sí, podría ser, o también ellos se les conoce como los freelance, o los que están en las agencias de reclutamiento, se les conoce como los headhunting, ¿ok? ¿Ya? Aunque se les conoce a ellos también como los headhunting. Entonces, sí podría ser ellos también generalistas, ¿no? De recursos humanos. Ahora, una vez que ya hemos establecido okay, la diferencia, vamos a empezar con lo que va a hacer. A ver, acá está, allá. Listo. Ahora, una vez que ya hemos establecido la diferencia, ya saben que todo lo que vamos a buscar en este curso va a ser que poder abarcar todo el proceso de recursos humanos que se necesita en una empresa. Es decir, que vamos a tratar de abarcar que ustedes puedan aprender en el curso, ¿ok? Todos los procesos necesarios que se trabajan dentro de las áreas de recursos humanos. ¿Ok? Y antes de explicarles estos procesos, primero vamos a hablar un poquito de la evolución histórica. ¿Ok? Vamos a hacerlo rapidísimo, ¿ok? Vamos a hacerlo muy rápido porque en realidad, si bien es cierto, la historia no es de repente algo que vayamos a ejercer directamente, es necesario conocer la historia de lo que vamos a ejercer. ¿Para qué? Para no cometer los errores de antes, ¿ok? Bien dicen, había un dicho que dice que, se me fue el dicho, ¿no? Pero que dice que la gente que no conoce su historia están condenados a repetirlos, ¿ok? Y en recursos humanos, lamentablemente, no podríamos decir que tenemos una historia bonita. No podríamos decir que los recursos humanos han nacido de manera bonita o que la historia de recursos humanos es una historia inspiradora o es una historia de un inicio fantasioso, no. De hecho, la historia de recursos humanos es muy triste. ¿Ok? ¿Cómo arranca el recurso humano? No siempre ha existido esta relación de los trabajadores con los jefes, con las empresas, no. De hecho, actualmente, actualmente, todas las personas que estamos en el mundo laboral arrastramos un dolor, ¿ok? ¿Y cuál es ese dolor que nosotros arrastramos cuando nos llaman empleados? ¿Ok? Por ejemplo, si yo vengo y digo, a ver, ustedes son mis empleados, o si yo vengo y les digo, a ver, ustedes son mis empleados, pónganse a trabajar, ¿ok? ¿Cómo lo podrían sentir ustedes? A ver, ¿Cómo lo sentirían ustedes si es que yo vengo y les digo, ustedes son mis empleados, pónganse a trabajar? ¿Ok? A ver, quisiera leer sus comentarios. ¿Cómo sienten esta frase que les estoy diciendo? ¿Ok? Ustedes son mis empleados, pónganse a trabajar. A ver, un momentito, por favor. Un momentito, mientras leo sus comentarios. Okay. Perdón, estimados, listo. Ahora sí. Muy bien, le decíamos, ¿no? Un poco despectivo, un poco como que no es bonito, ¿no es cierto? Pero no les estoy diciendo nada malo, ¿no? Incluso, ¿no? Si es que yo de repente cambiara solamente la palabrita y dijera, ustedes son mis colaboradores y pónganse a trabajar, ¿ok? Ya no sonaría tan despectivo, ya no sonaría tan feo, ya no sonaría tan grotesco como dicen, ¿no? Si estoy diciéndoles con las mismas palabras y con el mismo tono, solamente que esta vez les dije, ustedes son mis colaboradores, pónganse a trabajar. Ustedes son mi equipo humano, pónganse a trabajar. Ustedes son mi talento humano, pónganse a trabajar. ¿Ok? Entonces, de ahí viene, por ejemplo, por qué la palabra empleado nos duele. ¿Ok? Y de hecho, el término adecuado para referirnos a las personas que laboran en una empresa, ¿ok? Es la palabra empleado. De hecho, si es que nosotros nos vamos a la legislación laboral, ¿ok? No vamos a encontrar que en la legislación laboral dice el talento humano tiene derecho a ello, o los colaboradores tienen derecho a una gratificación, o de repente incluso ni siquiera va a decir los trabajadores tienen el deber de hacer ello, no, sino que vamos a encontrar en la legislación, vamos a encontrar que dice los empleados.
¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra empleado viene de la palabra empleo. Así que la palabra no tiene nada de malo en sí, pero sí es verdad que nos duele. ¿Y por qué nos duele? Precisamente por esta historia de los recursos humanos, que nuestra historia de los recursos humanos inicia con la esclavitud, con el abuso de personas, con el maltrato. Así inicia la historia de recursos humanos. ¿Ok? Antes no existía el empleador y el trabajador, antes existía el amo y el esclavo, y esa era la relación laboral, en que yo soy tu amo y tú eres mi esclavo. ¿Ok? Tú vales igual que la vaquita que puedo tener, el perrito que puedo tener y la cama que puedo tener. Entre un objeto, un animal y tu esclavo no hay diferencias. Los tres son lo mismo. Los tres puedo maltratar, los tres puedo golpear, los tres puedo vender, los tres puedo matar y no me pasa nada. ¿Ok? Así inicia la historia de los recursos humanos. ¿Ok? Con la esclavitud. Ahora, ¿ustedes creen que cuando llegan, por ejemplo, nuestros libertadores, ¿no? Simón Bolívar, por ejemplo, ¿no? Francisco Pizarro, todos ellos que con la corriente libertadora, por lo menos en Sudamérica, ¿no? ¿Ustedes creen que cuando ellos llegaban y decían, a partir de ahora se acabó la esclavitud, no todos son libres, ustedes creen que inmediatamente al día siguiente ya todos serán libres? No. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace, o qué se tuvo que hacer para ya poner fin a la esclavitud? ¿Ok? Lo que se tuvo que hacer, lo que se tenía que hacer en ese momento es reemplazar un sistema por otro. No podemos simplemente decir se acabó la esclavitud y pretender que todos digan, ok, se acabó la esclavitud, ya está, ¿ok? No, sino que lo que tenemos que hacer es reemplazar un sistema por otro. ¿Ok? ¿Y cuál es el sistema que entró a reemplazar a la esclavitud? El empleo. El sistema inmediato que entra a reemplazar a la esclavitud es el empleo, ¿no? En el que te dicen, tú ya no eres amo, ahora eres empleador, o en este caso patrón le decían, ellos ya no son tus esclavos, ahora son tus empleados. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tienes que pagarles por lo que hacen. ¿Y qué es lo que hacían los empleadores, los nuevos empleadores, ¿no? Les daban una moneda, toma, una moneda. Listo, ya está. ¿Te pagué? Listo, sí, te pagué. Ya está. Sigue siendo el mismo esclavo. Solamente que esta vez estás bajo el disfraz de un empleado, ¿no? ¿Por qué? Porque te sigo maltratando, te sigo explotando, te sigo humillando, te sigo te sigo sin respetar tus derechos, sigo sin respetar tu condición humana, pero esta vez te pago por ello. ¿Ok? Y de ahí nace el término empleado. ¿Ok? Es decir, la palabra empleado se ha utilizado por muchas décadas o por muchos años, ¿ok? Por muchas décadas, por muchos siglos, incluso podríamos decir, ¿ok? Se ha utilizado como un disfraz de la esclavitud, ¿ok? La palabra empleados por muchos años ha sido un disfraz de la esclavitud. Uh-huh. Entonces, y es por ello que ahora, es por eso que actualmente la palabra empleados nos resulta doloroso o nos resulta despectivo, porque decir la palabrita no tiene nada de malo, la palabra viene de empleo, ¿no? Pero es por ello que nos resulta doloroso, ¿ok? Porque esta palabrita ha sido el disfraz de la esclavitud por mucho tiempo. Por eso lo sentimos despectivo, por eso lo sentimos humillante, ¿no? Pero recuerden que en la legislación laboral, la palabra adecuada es empleado. Ahora, imagínense que yo tengo una amiga que es bajita y le pongo de apodo Chatita o la Chata, ¿ya? O la Chaparra, ya. Le pongo de apodo la Chaparra a mi amiga, ¿ok? Porque es bajita. Y listo, yo agarro y les digo Chaparra, Chaparra, Chaparrita, 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 ¿no? Y de repente un día viene mi amiga y me dice, ¿sabes qué, Estebania? Yo tengo muchos complejos de repente con mi porte, con mi tamaño, todo ello, y me molesta un poco que me digas chaparra, o me duele que me digas chaparra. Siento que te burlas de mi tamaño. ¿Qué pasa si yo le digo a esta amiga, pero es que eso es lo que eres, el término es el correcto, eres chaparrita, ¿ok? El término es correcto, o estoy diciendo una mentira, enójate, ¿no? Si es que de repente te dijera algo que no eres, pero eres chaparrita y por eso te digo chaparra. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría con ello? Seguiría haciéndole sentir mal, ¿no es cierto? Entonces, es igual al empleado. Si yo agarro y le digo a mis trabajadores, pero es que el término es el adecuado, es que mira la legislación. En la legislación dice que eres empleado, entonces yo tengo que decirte empleado, no va, ¿no? Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? En este caso, mi amiga la chaparra. De repente, ay, amiga, no sabía que, bueno, el término es el adecuado porque es lo que eres, ¿no?
pero de repente mi amiga chaparra también es rulosita, también es onduladita. Y le digo, ¿y si te digo risitos te molesta? No, eso sí me gusta. Ah, ya, risitos. Te empieza a decir risitos, risitos, risitos. También lo es. ¿Ok? Pero es decir, si hay un término despectivo que no le gusta a mi amiga la chaparrita, por ejemplo, ¿por qué seguir utilizándolo? Si puedo utilizar otras palabras que son mucho más amigables, más acogibles. ¿Ok? E igual es con los trabajadores, ¿no? ¿Por qué decirle empleado? No es la palabra correcta, pero si ahora ya nosotros sabemos que no suena adecuado por la historia que trae detrás de esta palabra, ¿ok? Ahora hay más palabras ahora hay más palabras, ¿ok? Que nos ayudan a poder dirigirnos a este personal de manera mucho más agradable, ¿no? Trabajadores, por ejemplo, que también es una palabra que no duele. Colaboradores, que también es mucho más acogible. Talento humano, equipo de trabajo, ¿no? Asociados, ¿no? Funcionarios, ¿ok? Palabras que son mucho más agradables y que en recursos humanos las utilizamos. Las utilizamos para poder dirigirnos a los trabajadores por una cuestión de respeto a ellos, por una cuestión de clima laboral. Las utilizamos también por una cuestión de poder generar un ambiente de trabajo positivo. Pero recuerda, tú siendo de recursos humanos, tú tienes que tener bien claras las terminologías de que estos términos que utilizamos, ¿ok? Como colaboradores, asociados, talentos, todo ello, son términos que para poder generar más agrado para dirigirnos a ellos. Pero la palabra legal correcta para dirigirnos a las personas que trabajan en nuestra empresa es la palabra empleados. ¿Ok? Así que si en algún momento tú vas a mandar de repente un documento legal, supongamos, ¿ok? Sobre un trabajador, no vas a poner el colaborador llegó a las 9 de la mañana. Supongamos que un juez te pide un informe sobre el trabajo de uno de tus trabajadores. Tú no vas a poner el colaborador, el talento humano, no. Tienes que utilizar el término legal, ¿no? Que es el empleado llegó tal, tal. ¿Ok? Entonces, entonces, viendo un poquito ello, ok, ya estamos entrando poco a poco en lo que son desde las primeras funciones de un generalista de recursos humanos, ¿no? Desde los términos adecuados. Ahora también vemos acá un poquito de la evolución histórica como la preindustrialización, ok, donde la mano de obra era artesanal y había énfasis en la disciplina y el control. Ya no, a partir de acá de la preindustrialización, ya no estamos hablando de la esclavitud ni de este falso empleo o de este falso disfraz de empleo, ¿no? Que seguía siendo esclavitud, no. A partir de la preindustrialización ya estamos hablando de que ya existía por lo menos un respeto al derecho humano que tenía que haber entre el empleador y el trabajador. O sea, por lo menos ya el empleador era consciente de que su trabajador era un ser humano. ¿Ok? Ya no tanto que era como que un objeto más o un animalito más o que su vida no valía nada o que lo viera como propiedad, sino que desde acá ya lo ven como un ser humano. ¿Ok? Entonces, en la preindustrialización, el recurso humano se caracterizaba porque había mucha énfasis en la disciplina y el control. Había tratos muy estrictos. En la revolución industrial, que es donde aparecen las fábricas, ¿ok? Ya empiezan a surgir los primeros departamentos de personal o los primeros departamentos de recursos humanos, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando en la época de la revolución industrial es cuando empiezan a aparecer las fábricas y aumenta la demanda de trabajo, es decir, necesitamos más mano de obra y las empresas empiezan a llenar de trabajadores. Y aquí, ¿no? En la revolución industrial, por la época de Frederick Taylor, por ejemplo, quien ha dado grandes aportes para los recursos humanos, es donde se refleja es donde se refleja la necesidad de la empresa de poder contar con un departamento, un área que trabaje única y estrictamente con el recurso humano, ¿ok? Y aquí también ya se daba énfasis en la eficiencia, es decir, en los buenos, en la énfasis en la eficiencia, es decir, en el proceso adecuado, ¿no? Y ya para principios del siglo XX se implementa lo que es el bienestar laboral, el desarrollo del capital humano, surgen nuevas tendencias laborales, ¿ok? Por ejemplo, ya en el siglo XX ya se empieza a ver más al trabajador como un ser humano, ya se empieza a pensar en sus condiciones laborales, ya se empieza a pensar en beneficios más allá de solo pagarte por lo que has trabajado. ¿Ok? Y ya actualmente, ¿no? De nuestro siglo XXI en adelante, ¿no? De hecho, en los últimos 20 años, cómo ha evolucionado,
que se hace en el siglo, en los últimos 24 años, ¿no? Que ya estamos en el siglo XXI, cómo ha evolucionado nuestros recursos humanos. Actualmente la evolución más fuerte que tenemos de los últimos 24 años es la era digital y la transformación tecnológica, énfasis en la gestión del talento, por eso es que ahora estamos en el boom de recursos humanos, ¿ok? Donde todas las empresas buscan personas especializadas en las áreas de recursos humanos, buscan personas que sepan los procesos, ¿ok? Porque ya saben la necesidad que tienen de poder contar con alguien que sea a cargo de ello. Surgen nuevas tendencias como por ejemplo el engagement y cultura laboral, ¿ok? Es decir, en la que el engagement, por ejemplo, que buscan que el trabajador no solamente vaya, trabaje ya, sino que el trabajador realmente se comprometa con el objetivo de la empresa. Surge también el experience, el experience, ay, perdón, perdón, claro, el experience employer, ¿ok? Que es también traducido a la experiencia del empleado, en la que se dice que los trabajadores van a pasar gran parte de su vida más en el trabajo que en la casa, o más en el trabajo que con su propia familia. Entonces se busca que también estas áreas de trabajo generen una experiencia vivencial para los trabajadores, ¿no? Que no solamente sea rutina o cumplimiento de funciones, sino que también sea experiencia de vida, que eso les pueda generar a ellos, ¿ok? Y también énfasis en la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad, como por ejemplo actualmente siglo XXI, la inclusión laboral, ¿ok? Igualdad de condiciones laborales, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, ¿no? Justo hace poco me enteré de que ya el régimen minero va a empezar a exigir que el 50% de su personal, tanto administrativo como operativo, por lo menos sea personal femenino, algo que antes estaba siendo abundado por únicamente personal masculino. ¿Ok? ¿Eso para qué? Para generar inclusión. Las empresas que tienen más de 100 trabajadores están en la obligación de contar con un porcentaje de trabajadores con habilidades diferentes, ¿ok? O con habilidades especiales. ¿Ok? Entonces, todo ello, incluso, ¿no? También, si hablamos en temas de inclusión, por ejemplo, tanto entidades públicas como privadas están en la obligación de tener un porcentaje de trabajadores extranjeros, ¿ok? Que lógicamente cumplan con todos los permisos legales para poder laborar. ¿Ok? Entonces, como se van dando cuenta, nuestras actuales tendencias del siglo XXI en adelante son más integrativas hacia el trabajador. Es decir, buscamos que el trabajador no solo se sienta ello, no solo se sienta como un recurso humano, sino que sienta que el trabajo es una experiencia de vida para él. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos a ver algunos términos clave que vamos a trabajar durante el curso. ¿Ok? Algunos términos clave que vamos a trabajar durante el curso. Más que todo, por así decirlo, palabritas, ¿ok? Palabritas que vamos a ir tocando para que ya más adelante cuando las escuchemos ya no nos suene nuevo o ya no nos suene de repente como algo raro, algo desconocido, ¿no? Más que todo van a ser eso, son como palabritas. Y vamos a empezar primero a hablar por lo que es el reclutamiento, ¿ok? De hecho en nuestra siguiente sesión empezamos por el reclutamiento, que es el proceso de identificar y atraer a candidatos para que postulen a la empresa. Entonces, cuando en nuestra siguiente sesión mencionemos todo acerca del reclutamiento, la palabra reclutamiento, ya ustedes saben que nos referimos a un proceso de atraer candidatos. Cuando hablemos de selección, hablamos de una etapa de proceso hablamos de la etapa del proceso en la cual empezamos a elegir los candidatos. Inducción, la primera capacitación que reciben los trabajadores. Evaluación de desempeño, el proceso para medir el proceso, por ejemplo, para medir el desempeño laboral o el esfuerzo o las capacidades de nuestros trabajadores. Por aquí, por ejemplo, bueno, desarrollo profesional, compensación, por ejemplo, cuando hablemos de compensación, ya ustedes van a saber que nos estamos dirigiendo estrictamente a lo que va a ser la remuneración económica y beneficios que recibe un trabajador. ¿Ok? Cuando hablemos, por ejemplo, acá, por ejemplo, beneficios, son compensación y beneficios. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Que la compensación es obligatoria y que los beneficios son ventajas adicionales ofrecidas por el empleador. ¿Ok? Y por otro lado, cultura organizacional, que también poco a poco vamos a ir viendo estos términos, ¿no? Que es el conjunto de valores, creencias, comportamientos compartidos por los integrantes de una empresa, ¿no? Diversidad e inclusión, que son las iniciativas para promover la diversidad, de la diversidad de género, de etnia, de cultura, de habilidades también. ¿Ok? Entonces, pues son algunas palabritas que les recomiendo que guardemos nuestro primero, porque es como un pequeño,
es como un pequeño, no podríamos decir sílabo, sí, de repente, ok, de algunas palabritas con significados generales de recursos humanos, ¿no? De hecho, si ustedes de repente quisieran saber más acerca de las competencias o habilidades que tienen que cumplir trabajadores, ¿no? O de repente, conocer un poquito más de competencias, les puedo recomendar mucho que descarguen el libro de Marta Hayes, ¿ok? Su diccionario de competencias laborales. Okay, es un diccionario que ha sido creado por ella. Marta es una autora que me parece que es argentina, okay, en el que ella tiene un montón ahí de competencias. Lo que estamos hablando ahorita lo hemos sacado de su diccionario de ella, ¿no? Entonces les recomiendo que también puedan descargar y puedan leer ese libro, ¿no? De hecho, en general, para el curso de generalista de recursos humanos, eh, les recomiendo mucho que no se conformen solamente con la información que les podemos dar acá en ITEC, ¿ok? Porque de hecho, nunca nadie les va a poder dar una información completa acerca de recursos humanos, por más que estudien una carrera, ¿no? Personalmente, les comento, yo he estudiado una carrera profesional que es Relaciones Industriales, que es una carrera que es una carrera profesional exclusiva para lo que es Administración de Recursos Humanos. De hecho, por lo menos en Perú, solamente hay 2 universidades que tienen carreras exclusivas para estudiar lo que es recursos humanos. Una es la Universidad Nacional de San Agustín con su carrera de Relaciones Industriales, en la cual yo estudié, y la otra es una ciudad de Arequipa, y la otra es en la ciudad de Lima, la Universidad Universidad Privada San Martín de Porres, con su carrera de Administración o Gestión de Personal, me parece que han cambiado el nombre. ¿Ok? Entonces, y aún así, aunque tú estudies esos 5 años de netamente lo que es recursos humanos, ¿ok? Cuando entras ya a la experiencia laboral, ¿no? Cuando entras ya al ejercicio laboral, te das cuenta de que hay muchas cosas que nunca te enseñaron y que tienes que ir aprendiendo por ti mismo. Ok, así que una recomendación que yo les puedo dar es que lean bastante libros de autores, como por ejemplo Hidalbergo Chavenato o Marta Hayes, o también los aportes de Frederick Taylor. Esto les van a ayudar mucho para que puedan ir entendiendo, okay, desde los principios básicos de recursos humanos hasta las tendencias actuales con las que se labora. Ok, ahora, vamos a ver por acá, luego de, antes de poder ver los términos, antes de poder ver los términos generales, ok, vamos a explicar un poquito, como justo estábamos hablando, ¿no? De lo que es un ratito, por favor, quiero tener una hoja totalmente en blanco. Uy, no puedo, creo. Bueno, ya. Vamos a hablar un poquito sobre la vida laboral el ciclo de vida del trabajador. Por ejemplo, nosotros como personas tenemos un ciclo de vida, ¿no? Aquí está, ¿no? Nuestro ciclo de vida. ¿Alguien se acuerda cuál es el ciclo de vida de la persona? ¿Ok? A ver, ¿alguien se acuerda cuál es el ciclo de vida que tiene una persona? A ver, por ahí de repente, ese ciclo de vida es sencillo, es el ciclo de vida que nos han enseñado a todo el mundo. Sí, sí, claro, lo voy a escribir el nombre del libro, no se preocupe, ¿ok? El ciclo de vida que a todos nos enseñaban, ¿ok? ¿Alguien se acuerda cuál es el ciclo de vida de nosotros las personas? ¿Ok? Muy bien, está bien, perfecto, ¿ok? Nace, vive, muere, ¿no? Muy bien, nace, crece, se reproduce y muere. No, ese es el ciclo de vida que siempre nos decían de las personas, ¿no? Acá está una persona que aquí por este lado nace, después esta persona tiene que crecer, después esta persona se tiene que reproducir e incluso, ¿no? Actualmente ya ni siquiera es una obligación que te reproduzcas. Si quieres lo haces, si quieres lo haces, si no quieres no. Lo que sí es que mueres, ¿no? ¿Y por qué se conoce como el ciclo de vida? Porque es lo que todos vamos a pasar. ¿Ok? Vamos a nacer, vamos a crecer, si es que deseas te vas a reproducir, pero te vas a morir. ¿Ok? Así como toda persona que nace, es toda persona que sí o sí va a tener que crecer y va a tener que morir. No hay personas que también se saltan de repente algunos pasitos de crecer de repente, ¿no? Pero bueno, entonces, así como la persona tiene su ciclo de vida de nace, crece, se reproduce y muere, el trabajador también tiene su propio ciclo de vida. En este caso, ¿cuál es el ciclo de vida del trabajador? ¿Ok? Acá vamos a poner al trabajador aquí con su maletincito. Listo. ¿Cuál es el ciclo de vida de nuestro trabajador? ¿Ok? Nuestro trabajador no nace, porque él
nuestro trabajador ingresa a la empresa, ¿no? Desde aquí empieza su ciclo de vida, ¿no? Desde el ingreso a la empresa. Después de que éste ingresa a la empresa, ¿qué es lo que hace? Se desarrolla, ¿no? Acá en el desarrollo vemos su desempeño, su función, todo ello. Así que, así como la persona nace, el trabajador ingresa a la empresa. Así como la persona crece, el trabajador se desarrolla. Ahora, habíamos dicho, ¿no? Que la persona, si es que quería, se podía reproducir, ¿no es cierto? Es igual. Este trabajador, si es que realmente se esfuerza y lo logra, puede ascender, ¿no es cierto? O también puede ser que no ascienda, ¿ok? Y al final, ¿en qué termina? ¿Ok? En la desvinculación laboral, ¿ok? Es decir, en el cese laboral. ¿Ok? Y es así, tú ingresas a una empresa, trabajas un tiempo, ¿ok? Si es que quieres, puedes llegar a ascender en esta empresa, si es que no, no asciendes y al final, sí o sí, todo trabajador se tiene que ir de la empresa. Todo trabajador que entra a la empresa entra porque en algún momento tiene que irse. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser muchísimas, porque renunciaste, porque te despidieron, porque se acabó tu contrato, porque te jubilaste, porque falleciste, porque llegaron de común acuerdo. ¿Ok? Sea cual sea la causa, pero en el momento en el que tú ingresas a la empresa, ¿ok? Sabes que te vas a ir. ¿Y cuál es la función del generalista de recursos humanos? Todo esto. Desde todo el proceso que implica tu ingreso, todo el proceso que implica tu desarrollo, todo el proceso que puede implicar algún ascenso o, por qué no, también descenso laboral, ¿no? Y todo el proceso que implica tu desvinculación. Es decir, en recursos humanos vamos a trabajar cada uno de tus procesos dentro de nuestra área. ¿Ok? Ese es el trabajo que se tiene este es el trabajo que tiene el generalista de recursos humanos, ¿ok? Y todas las áreas de recursos humanos en general. Trabajamos todo el ciclo de vida del trabajador, desde que ingresa, cómo ingresas, desde que se desarrolla, desde que puede lograr el ascenso hasta su desvinculación. Y es por ello que ahora, permítanme por favor, voy a borrar, acá está. Un momentito, voy a borrar. Ahora voy a tratar de salir de acá. Listo. Y es por eso que ahora vamos a ver las funciones generales de un de un generalista de recursos humanos. ¿Ok? Vamos a ver las funciones generales, que como lo dijimos, inicia desde el ingreso del trabajador, es decir, desde que das tu primer pasito de ingreso dentro de tu área. ¿Ok? Que es desde el reclutamiento y selección, es decir, desde atraer candidatos calificados, evaluar a nuestros candidatos, incorporarlos a nuestra organización. De hecho, en nuestra siguiente clase vamos a empezar a trabajar con lo que es, vamos a empezar a trabajar directamente ya con lo que va a ser reclutamiento y selección de personal. Vamos a ver los tipos de reclutamiento, vamos a ver cómo podemos seleccionar al personal, ¿ok? Pero Recursos Humanos se encarga de esta parte, ¿ok? Entonces, en Recursos Humanos nos hacemos cargo del trabajador incluso desde antes de que sea trabajador, desde que es un candidato. Este proceso de reclutamiento y de selección es muy importante para las empresas porque de él depende que podamos encontrar a las personas ideales para el puesto ideal. ¿Ok? Y vamos a aprender en la siguiente clase cómo hacer un adecuado proceso, porque muchas veces hay confusión en las empresas en las que creemos que contratar al mejor perfil o contratar al mejor profesional se traduce inmediatamente en un reclutamiento y selección exitoso y no es así, ¿no? Por ejemplo, ponte este ejemplo, ¿no? Ponte que de repente tú tienes malos hábitos alimenticios. De repente comes grasas en exceso, de repente no comes fibra adecuada, de repente ya tienes afecciones en tu salud, como de repente sobrepeso, hígado graso, fallas de repente gastritis, por ejemplo, ¿no? Entonces te das cuenta que estás llevando malos hábitos alimenticios y tú dices, ok, necesito corregir mis hábitos alimenticios. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es voy a contratar una persona que me ayude a corregir mis hábitos alimenticios, ¿no? Entonces, yo te puedo traer dos perfiles. Te puedo traer una nutricionista que está recién egresado de la universidad, que tiene conocimientos generales,
¿ok? O te puedo traer un técnico, un ingeniero de software que tiene especialidad, que tiene diplomados, que tiene doctorados, que tiene reconocimientos. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que hace la empresa? Las empresas agarran y dicen, entre un recién egresado y un profesional que tiene todos los títulos que ha habidos y por haber, me quedo con el profesional que tiene todos los títulos. Pero al final mi necesidad era una nutricionista o un nutricionista para corregir mis hábitos alimenticios, no un ingeniero de sistemas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en reclutamiento y selección, cómo identificar la necesidad y cómo tenemos que cubrir lo que necesitamos, ni más ni menos de ello, ¿no? No siempre el reclutamiento y selección se traduce en contratar al mejor perfil, sino en contratar a la persona ideal. Y eso lo vamos a aprender en nuestra siguiente sesión. ¿Ok? Entonces ya vemos que todo este proceso es el ingreso del personal. ¿Ok? Incluso acá podríamos decir que este es el de nuestro ciclo de vida, este es nuestro proceso de ingreso. A partir de aquí, ok, hacia allá, iniciamos el proceso de desarrollo. ¿Cuál es mi proceso de desarrollo? La administración de personal, como por ejemplo, gestionar la nómina. En general se tiene que encargarse de realizar los pagos del personal, de elaborar las nóminas de pago, ¿ok? De administrar los contratos de trabajo, ¿ok? De poder redactar los contratos, de repente hacer las renovaciones de contratos o las adendas, poder revisar las cláusulas de un contrato de trabajo, ¿ok? Gestionar las relaciones laborales, cuál es la relación que tenemos con nuestros trabajadores y lógicamente también cumplir con las leyes laborales. Todo eso involucra lo que es la administración de personal. Dentro del desarrollo del ciclo de vida de nuestro trabajador, también va a incluir lo que es, por ejemplo, la capacitación y el desarrollo. Nota, por ejemplo, ¿qué es la capacitación? Estamos hablando el día de hoy, estimados, en términos generales, antes de seguir, ¿ok? No es que ya no vamos a volver a tocar nada más de reclutamiento y selección, no, ¿ok? Sino que estamos hablando solamente a términos generales de qué es lo que vamos a hablar en todo el curso, porque de hecho todas las funciones que estamos mencionando es lo que vamos a tratar durante todo nuestro curso. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la capacitación? No, a grandes rasgos. La capacitación es que tú puedas otorgar un nuevo aprendizaje a tus trabajadores para que estos puedan aplicarlo dentro de tu empresa, en el que ambos puedan resultar beneficiados. Por ejemplo, yo identifico que mis trabajadores no saben utilizar Canva, por ejemplo, ya no saben utilizar Google Meet, no saben ingresar a videollamadas. ¿Ok? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Debo agarrar y debo capacitarlo en el uso de Google Meet, ¿ok? Y a partir de ahora, ok, yo lo voy a agarrar, voy a diseñar, voy a implementar un programa de capacitación, voy a evaluar también para ver si verdaderamente han aprendido, ¿no? No vaya a ser que no hayan aprendido nada. Y después de ello, ok, después de ello todo este conocimiento, ¿en qué va a terminar? Uno, el beneficio mío de que esta vez yo ya les voy a poder pedir a mis trabajadores funciones a través de Google Meet porque ya les enseñé a utilizarlas, ya no hay excusa de que no las utilicen, ¿no? Y dos, también para el propio trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que el trabajador aprenda dentro de la organización lo va a poder aplicar, lo va a poder aplicar, lo va a poder aplicar tranquilamente dentro de su aspecto personal, ¿no? Por ejemplo, en su casa, con sus amigos, de repente una videollamada que quieran hacer, ya va a poder entrar al Google Meet. Ok, así que eso es la capacitación. Ahora, en cuanto al área de recursos humanos, va a depender el tipo de empresa, del sector en el que nos encontremos, donde vamos a tener capacitaciones obligatorias. Por ejemplo, para el sector privado, ¿ok? Para el sector privado, más específicamente para la Ley de la Productividad y Competitividad Laboral, que también se conoce como el Régimen General de Trabajo, ¿ok? Nos exigen 4 capacitaciones al año, obligatorias. Pero estas 4 capacitaciones tienen que ser en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, estas 4 capacitaciones que yo tengo que dar de manera obligatoria, sí o sí, tienen que tocar temas de recursos humanos. Perdón, tienen que tocar temas de seguridad y salud laboral. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, y tenemos que encargarnos de eso, sí, también. ¿Ok? ¿Qué más vamos a encontrar dentro del desarrollo? ¿Ok? También vamos a encontrar todos estos aspectos, ¿no? Esto sigue siendo parte del desarrollo.
que en este caso, ¿no? Ya, perdón la letra, ¿ok? Que en este caso también vamos a hablar de la evaluación de desempeño, ¿ok? Lógicamente, ¿no? Si yo, mis trabajadores, ¿ok? No están trabajando gratis, recuerden, tú le estás pagando un sueldo. Así que tú también, así como el trabajador tiene sus derechos, que vamos a ir viéndolos poco a poco más adelante, tú también como empresa tienes todo el derecho de poder exigir un buen desempeño, de poder exigir productividad a tus trabajadores. ¿Ok? Y para eso es la evaluación de desempeño, ¿no? Primero, establecer sistemas de evaluación, ¿ok? Para poder ver cuál es la medición de rendimiento de tus trabajadores, ¿ok? Para que puedas ver si verdaderamente este trabajador está siendo productivo para ti, ¿no? Recuerda que todo gasto que tú hagas en los trabajadores no puedes verlo netamente como un gasto, ¿ok? Es decir, si tú le pagas a tus trabajadores de repente su sueldo, tú no puedes agarrar y decir de repente que es un gasto, es un gasto mensual, ¿no? ¿Por qué? Porque eso tiene que ser una inversión. ¿Y qué es lo que esperamos de nosotros cuando invertimos en algo? No esperamos perder, tampoco esperamos recuperar nuestro dinero tal cual. Cuando nosotros hacemos una inversión, lo que esperamos es ganar, ¿ok? Entonces tienes que verlo desde esta forma, ¿no? En la que tú estás invirtiendo en tus trabajadores para que más adelante puedas ganar con ellos, ¿ok? Para que más adelante tus trabajadores te puedan hacer ganar. Ahora, también por aquí, a ver, permítanme, acá está. Listo, ahora también por aquí vamos a ver lo que va a hacer nuestra compensación y beneficios, ¿no? Ampliar planes de compensación, administrar beneficios, garantizar la equidad salarial. Es decir, en nuestro curso también vamos a aprender el cálculo de compensaciones, ¿ok? ¿Cuánto se le tiene que pagar, por ejemplo, a un trabajador que elaboró horas extras? ¿Ok? Si es que elaboró horas extras, ¿cuánto es el pago? ¿Cuánto va a ser el pago que le va a corresponder a ese trabajador, por ejemplo? ¿Ok? Si es que elaboró un día feriado, un día de descanso, ¿cuánto le va a corresponder? ¿Cuánto le voy a descontar si es que no vino a elaborar un día? ¿Ok? Vamos a aprender a hacer este cálculo. Y ahora, en lo que es seguridad y salud en el trabajo, a ver, aquí vamos a hacer un pequeño cuadrito, ya vamos a hacer un pequeño cuadrito porque esto va a depender mucho de la empresa. ¿Ok? Las empresas necesariamente necesitan a alguien que se encargue de supervisar, de guiar, ¿no? O alguien que sea a cargo de lo que es la seguridad y salud, dentro de la empresa. ¿Ok? Ahora, antes, no sé, de hace unos 15 años más o menos, recursos humanos hacía cargo de esta actividad. ¿Ok? Esta era parte de las tareas de recursos humanos. Ahora ya no lo es. Ahora existe lo que es el área de SOMA, ¿ok? Ahora, existe en las empresas lo que es el área o las áreas de SOMA, ¿no? ¿Qué significa SOMA? SOMA es seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. ¿Okay? Existen estas áreas. Y estas áreas son las que se hacen a cargo de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como implementar programas de seguridad, proporcionar un ambiente de trabajo seguro, cumplir con las normativas de seguridad. El área de SOMA se encarga de todo ello, ¿no? De hecho, también ya existen actualmente carreras tanto técnicas como profesionales que son netamente exclusivas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, seguridad laboral, ¿ok? O seguridad de higiene industrial también. Pero si es que tu empresa por A o B, porque la empresa tiene la obligación de contar con un encargado de seguridad a partir de los 20 trabajadores a más. Pero si tu empresa, de repente, tú eres el generalista de recursos humanos y tu empresa no tiene a nadie que se haga cargo de esta función de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Pues tú como generalista de recursos humanos vas a tener que asumirla, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a ser necesario que lo hagas, ¿ok? Va a ser necesario que lo hagas. Pero recuerda que si hay otra persona, si hay un encargado de SOMA o un generalista de SOMA, porque también ellos también buscan generalistas de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Porque al no poder contar con todo un equipo de seguridad y salud en el trabajo, buscan una sola persona que se haga cargo de todo el proceso. Así que también existe el puesto de generalista de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué le decimos a esta persona, no? A este puesto de trabajo. ¿Ok? Si es que hay una persona que se hace cargo de ello, pues
ellos se hacen cargo, ya recursos humanos no, pero si es que no hay nadie que se haga cargo del proceso, recursos humanos tiene que asumir esta responsabilidad. ¿Ok? Y también por aquí vamos a hablar, por ejemplo, de lo que son las relaciones laborales, que de hecho también las relaciones laborales, también lo vamos a encerrar en un circulito, también buscan generalistas para relaciones laborales, pero no buscan generalistas que se encarguen de recursos humanos, ¿no? Sino, por ejemplo, ¿quiénes buscan aquí? También para el área de diversidad e inclusión, ¿no? Por lo general, aquí buscan, por ejemplo, a personas con, por lo general, aquí buscan a personas con, que por ejemplo sean de la carrera de trabajo social, sean de la carrera de trabajo social o también asistentes sociales. ¿Ok? Por lo general, a ellos son a los que buscan. ¿Ok? Para que se hagan cargo de ello. No, pero en el caso, repito, de que de repente en el área o en el puesto en el que tú te encuentres no esté todavía o no exista, ¿no? Una persona que se haga cargo de ello, también como recursos humanos tienes que asumirlo, ¿no? Como por ejemplo, prevenir y resolver conflictos, promover comunicación efectiva, negociar convenios colectivos también. Esta es una duda que a muchas personas les entra, ¿no? Por ejemplo, cuando hay la existencia de sindicatos, el generalista de recursos humanos o el jefe de recursos humanos se puede sindicalizar. Normalmente, cuando eres un generalista de recursos humanos, por ejemplo, y una empresa tiene su sindicato, normalmente no te hacen problemas para sindicalizarte. Pero cuando eres, por ejemplo, cuando eres de repente jefe de área de recursos humanos, por ejemplo, muchas veces no te permiten sindicalizarte. ¿Por qué? Porque en una mesa de diálogo que se podría entablar entre un sindicato de trabajo de repente y un sindicato de trabajo y y una empresa, ¿ok? En una mesa de diálogo, ¿no? Que de repente se puede instalar ahí, del lado de quién tendría que sentarse mi generalista de recursos humanos. Ese tendría que sentarse del lado del empleador, ¿ok? O en este caso, mi jefe de recursos humanos tendría que sentarse del lado del empleador. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso hace que muchas personas se cuestionen, ¿no? Y digan, pero ¿por qué del lado del empleador, no? Si también somos trabajadores, porque tu principal función, ¿cuál es tu principal función? Es brindar el apoyo al empleador, ¿ok? Es poder brindar el apoyo al empleador, ¿ok? Con la administración de sus trabajadores. Tu primera función como recursos humanos es apoyar al gerente de la empresa con la administración de recursos humanos, ¿no? Ahora, que este apoyo tenga que ser íntegro, respetando el derecho de tus trabajadores, todo ello está perfecto, ¿ok? Pero tu primera función debe ser ello. Entonces, es por eso que muchas veces, es por ello que muchas veces a las personas que lideran áreas de recursos humanos, a las personas que lideran las áreas de recursos humanos, no les permiten sindicalizarse, ¿ok? Y también, por último, la diversidad y la inclusión. La importancia de que el generalista pueda crear un ambiente inclusivo de trabajo, un ambiente positivo, ¿ok? De poder implementar diferentes iniciativas de inclusión. Y no solamente hablamos de repente de poder ingresar trabajadores con cierto género, cierta raza, de repente cierta edad, no, sino hablamos de la inclusión también de la unión. ¿Ok? En el que nosotros como generalistas no solamente nos habla sobre gestionar al personal de forma técnica, es decir, su sueldo, su contrato, su ingreso, su planilla, su legajo de personal, no nos habla solamente de ello, ¿no? Sino que también nos habla sobre la importancia de poder crear ambientes positivos de trabajo con nuestros trabajadores, ¿no? La importancia también de que el generalista pueda aportar, ¿no? De alguna manera a que el ambiente de trabajo no sea un ambiente hostil, no sea un ambiente en el que a las personas no les resulte cómodo trabajar, ¿ok? Y también recuerda de que estas, por ejemplo, son tus funciones generales como generalista, pero más que funciones también son obligaciones.
porque ante el incumplimiento de ellas no solamente podrías tener problemas dentro de la empresa, sino también problemas legales. Ok, por ejemplo, ¿no? A ver, quiero salir un ratito de acá. A ver, descartar, ya está. Ok, por ejemplo, ok, acá, bueno, acá, por ejemplo, no dentro de las funciones generales, ok, si tú de repente haces un reclutamiento y selección de manera inadecuada, pero no me refiero a que cometas el error, sino que de repente beneficies a un conocido tuyo, ok, o que en este proceso de reclutamiento y selección contrates a una persona que no es la adecuada para el puesto o beneficies de alguna manera a una persona o que tengas algún conflicto de interés, cualquier otro candidato podría denunciar a la empresa. ¿Ok? Podría denunciar a la empresa ante, en este caso, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿ok? Por lo cual podría ser que la empresa tenga problemas legales. ¿Ok? Por otro lado, la administración de personal. Si tú, por ejemplo, no gestionas la nómina, ¿ok? Si tú, por ejemplo, no les pagas a tus trabajadores, no les entregas la boleta de pago, te va a caer una multa de hasta 5 UITs, más de 20,000 soles. ¿Ok? Simplemente por no entregarles la boleta de pago. Peor aún si no les has pagado el sueldo. ¿Ok? Si no les estás pagando, si no le estás pagando a tiempo el sueldo a los trabajadores, no solamente puede ser una multa, puede ser incluso hasta el cierre e indemnización, cierre de tu empresa e indemnización a tus trabajadores. ¿Ok? De hecho, allá hay un caso, por ejemplo, en el que ya quedó como antecedente, un empleador que estuvo haciendo la retención para el aporte de AFPs de los trabajadores, de un trabajador, y no estuvo depositando esta AFP, lo cual se estableció como un robo inmediato. ¿Ok? ¿Y cuál es el antecedente que ha quedado? Que este empleador se ha ido preso. ¿Ok? Se ha ido preso por no, esto es histórico, porque nunca había pasado ello, ¿ah? Pero se ha ido preso por retener en los aportes de AFP de sus trabajadores y no haber realizado el depósito de ellos. ¿Ok? Así que también no hacer el trabajo, por ejemplo, de administración de personal, también va a ser también te puede ocasionar problemas legales, ¿no? Incumplir con las capacitaciones obligatorias, multa y cierre y paralización temporal de tu empresa hasta que cumplan con ellas. Dijimos que son 4 capacitaciones obligatorias son 4 capacitaciones obligatorias sobre seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, ahora, ya casi que estamos iniciando octubre, aunque ya prácticamente que estamos ya iniciando el mes de octubre, por ejemplo, perdón, eh, si la SUNAFIL, ¿no? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, te hiciese una auditoría o una fiscalización o algo, te pediría que por lo menos sus trabajadores ya tengan 3 capacitaciones en el año, ¿ok? Porque ya vamos a entrar al último trimestre del año. Entonces te pediría que por lo menos ya tengan 3 y eso tiene que estar debidamente fiscalizado. Es decir, tiene que haber evidencias del cumplimiento, si no, también te cae tu multa. ¿Ok? También por acá, ¿no? La evaluación de desempeño. Si, por ejemplo, tú despides a un trabajador porque no tiene un buen desempeño, porque tú estás viendo que todo el día está flojeando, que todo el día no hace nada, que viene a calentar el asiento, de repente, perfecto, ¿ok? Tú puedes despedir a un trabajador por ello, sí. Tú puedes despedir a un trabajador por 2 motivos, por mala conducta o por mal desempeño, pero lo que te piden es que tengas la evidencia de ambos, que tengas evidencia de una mala conducta o de un mal desempeño. No basta simplemente con la simple observación o con tu punto de vista. Tú tienes que tener la evidencia de ello. Entonces, supongamos que tú despides a un trabajador porque no se desempeña bien en el puesto, ¿ok? Y él te entabla una denuncia, ¿qué es lo que te van a decir? Demuestra que no había un buen desempeño. ¿Cómo? Con tus evaluaciones de desempeño. No, es que nunca apliqué evaluaciones de desempeño. Entonces, ¿cómo has podido medir que su desempeño era malo? ¿Ok? Si nunca has aplicado evaluaciones de desempeño. Por eso también la importancia de aplicar evaluaciones de desempeño, ¿ok? Porque si es que no las aplicas, más adelante la ausencia de ellas también podría generarte problemas legales, ¿ok? Como hablamos también, ¿no? Lógicamente, la compensación y beneficios, ¿no? Los beneficios laborales que son obligatorios, como gratificaciones, CTS, vacaciones, los seguros de salud también, que son totalmente obligatorios para los trabajadores, que también vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuáles son los fondos de pensión al que yo puedo acceder, cuáles son los seguros que mi empleador me tiene que pagar. ¿Ok? Seguridad y salud en el trabajo ni hablar, ¿no? De hecho, esta área de seguridad y salud en el trabajo es tan importante que por eso
por así decir, se apartó de la responsabilidad de recursos humanos, porque decía, no, recursos humanos ya tienen muchas tareas que hacer, ¿ok? Y esto no puede ser una tarea más. Seguridad y salud en el trabajo no puede igualarse a cualquier otra tarea que también maneja recursos humanos, porque estamos hablando de la seguridad de lo más importante que tenemos en una empresa, que son nuestros trabajadores. Es por eso que crearon un área o un departamento especial, específico, que labore solamente en ello, ¿no? Que en este caso es el departamento de SOMA, ¿no? Que si tú incumples este, que si tú incumples, ¿no? Con, con todo esto, con todo esto de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Primero que nada, aparte de la semejante multa que le ponen a tu empresa, ¿ok? Te paralizan actividades hasta que tú puedas regularizar las áreas inseguras, todo ello dependiendo, ¿no? O dependiendo también de lo que puedan, de lo que puedan encontrar, ¿ok? Y también por aquí vamos a ver las relaciones laborales, ¿no? Como por ejemplo, prevenir conflictos, promover comunicación efectiva, negociar convenios colectivos, ¿no? De hecho, muchas veces las áreas de recursos humanos se han visto involucradas en lo que son conflictos de trabajadores y tenemos que tratar y tenemos que tener normativas, políticas claras para evitar la generación de conflictos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Eh, lo que es de repente la confidencialidad laboral. ¿Ok? Una de la parte de la prevención y la resolución de conflictos que te puede hacer tener problemas es la confidencialidad laboral. Dentro de todo lo que es recursos humanos, ¿ok? Manejamos información muy íntima, y muy privadas, perdón, y muy privada y muy privada de los trabajadores, ¿ok? Manejamos información muy íntima y muy privada de los trabajadores, ¿ok? Ahora, por ejemplo, ¿no? Yo dentro de una empresa tengo acceso mínimamente a qué? A, por ejemplo, tu CV, ¿no? Para empezar, que eso lo puede tener cualquiera. Pero dentro de una empresa yo tengo que pedirte a ti, por ejemplo, tu dirección exacta, tengo que pedirte cuentas bancarias para tu sueldo, yo sé cuánto ganas al mes, yo administro tus boletas de pago, incluso, ¿no? Si es que tú tuvieras de repente algún juicio por alimentos o algo, yo como recursos humanos es muy probable que tenga ese expediente del juicio por alimentos. Y justamente el caso que les voy a contar va un poquito por ahí, ahorita se los cuento. Ya, también de repente, si tú tienes hijos menores de edad, necesito copia de los documentos de identidad de tus hijos menores de edad para que puedas acceder a los beneficios que la empresa te da por tenerlos a ellos, como por ejemplo la asignación familiar. Si tus hijos son mayores de edad, ¿ok? También voy a necesitar copias de sus documentos para ver si aún acceden a ciertos beneficios laborales. Si tus hijos están estudiando en el instituto o en la universidad, voy a necesitar que me traigas copia de las matrículas para que puedas seguir accediendo a lo que es en este caso, la asignación familiar. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? De tus trabajadores, ¿no? También, o sea, tú tienes muchísima información de los trabajadores, muchísima. ¿Ok? Y la importancia de guardar esta confidencialidad, porque si tú sacas información del área, ¿ok? No solamente lo peor la menor de las consecuencias va a ser el despido inmediato que vas a tener. ¿Ok? Vas a tener que seguir todo un proceso civil, un proceso penal, o sea, es terrible, ¿no? ¿Y por qué les cuento esto? No les cuento sobre la importancia y justo me parece que por acá la tenemos, ¿ok? Igual si no, igual la vamos a tocar, por eso les voy a contar esta pequeña experiencia que tuve en una empresa cuando llegaron los practicantes preprofesionales, ¿no? ¿Quiénes son estos practicantes? Son chicos de universidades que vienen a hacer sus prácticas a las empresas. Ok, estos chicos vienen a las empresas a hacer sus prácticas y nos trajeron 10 practicantes, todos eran de la carrera de administración de empresas, ¿no? Cuando llegan los practicantes, todas las áreas nos peleamos por ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque son mano de obra maravillosa, ¿no? Son chicos que tienen todas las ganas de aprender, son chicos que vienen muy proactivos, que están dispuestos a apoyar en todos los procesos, que aplican sus propios proyectos de aprendizaje, que es muy valioso tener practicantes, ¿no? Bueno, y a la oficina en la que yo estaba ejerciendo la jefatura, entraron dos practicantes, un chico y una chica. La chica la vamos a poner Valeria, ¿ya? Porque con ella fue el problema. Y bueno, Valeria estaba muy interesada en ver en todo lo que era el tema de compensaciones, pagos, nóminas. Entonces la mandamos con el encargado de planillas.
Y listo, Valeria hacía todos los meses cálculo de planillas, estaba aprendiendo todo ello, ¿no? Que estaba genial en realidad, ¿no? Valeria. Ahora, lo que pasó fue que un día del Poder Judicial, directo de Recursos Humanos, nos llega una notificación de un trabajador, muy conocido el trabajador, que lo que había pasado era que ese trabajador tenía un juicio por alimentos con su expareja por sus hijos menores de edad. Y bueno, al parecer había habido parece incumplimiento constante de este pago de alimentos, por lo que el juez había ordenado que ya a ese trabajador ya no iba a proceder el pago voluntario, sino el pago obligatorio. Es decir, como tú voluntariamente no das la pensión a tus hijos menores de edad, ahora le vamos a indicar a tu empresa que directamente ellos te descuenten de tu sueldo, ¿ok? El monto que tienes que aportar y lo depositen a una cuenta del Poder Judicial y ya nosotros nos encargamos de hacer llegar eso a tus hijos menores de edad, ¿no? El Poder Judicial determina eso ya cuando son instancias muy avanzadas de un juicio, ¿no? Es decir, cuando ya te han dado advertencias, cuando ya te han dicho varias veces que tienes que cumplir, ¿no? Cuando ya ha pasado, es una de las últimas instancias que toma el Poder Judicial, ¿no? Y en este caso, con ese trabajador, la tomaron. Entonces, a nosotros, a Recursos Humanos, nos llega todo el expediente del juicio, ¿no? Desde el inicio hasta ese momento. Ahora, bueno, entonces cuando llegó eso, Valeria, esta practicante, pues se interesó en ello, ¿no? Y dijo, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se trabaja ello? ¿No? Y lo que les acabo de explicar, se le explicó a ellos, ¿no? Que ahora que nosotros tenemos que retener este monto, especificarlo en su boleta y depositarlo a la cuenta que nos están indicando acá del Poder Judicial, ¿no? Listo, para Valeria fue pues algo nuevo, un aprendizaje nuevo y salió del área, ellos todos los practicantes tenían un mismo horario de break, ¿no? Supongo unas 15 minutos creo que tenían de break, ¿ok? Y salieron estos practicantes a su break y como eran un grupito de 10 más o menos se juntaban ellos, ¿no? Entonces Valeria va y les comenta a sus amigos con la emoción, ¿no? No saben, chicos, lo que he aprendido hoy día en recursos humanos, ¿no? Que ha llegado el caso de un trabajador que no cumplió el juicio por alimentos, ¿no? Y ahora tienen que pagar. Y ustedes sabían que se descuenta así, ustedes sabían que se tenía que hacer así. No, yo no sabía que existía eso, todo ello, ¿no? Y por ahí alguien le pregunta, ¿y de qué trabajador es? Y Valeria dice, de José Pérez. Listo, ¿qué fue lo que pasó después? Cada practicante regresaron a sus respectivas áreas, al área legal, al área logística, de tesorería, de almacén, ok, al área de relaciones públicas, de todos ellos, ok, a contar la novedad, ¿no? A contar el chisme. Sabían que a José Pérez tiene un juicio por alimentos, sabían que a José Pérez, y ustedes saben cómo es el chisme, ¿no? Que el chisme empieza con A y termina en la Z. Y ya a José Pérez ya le habían inventado de que también había denuncias de agresión familiar. A José Pérez ya le habían inventado de que le estaban quitando el 80% de su sueldo. ¿No? José Pérez ya le habían inventado que tenía hijos con otra familia, que el divorcio había sido porque él engañó a la esposa, porque la esposa tenía otro. Es decir, ya se inventaron miles de cosas de una sola información, ¿no? Y todo fue en cuestión de menos de una hora. ¿Ok? En menos de una hora de lo que se le explicó a Valeria este proceso, viene el trabajador José Pérez a la oficina de recursos humanos y nos dice, quiero saber quién es la persona que ha sacado la información, ¿ok? De mi área, ¿ok? Exijo el nombre de esta persona porque yo voy a proceder legalmente, ¿no? En ese caso todos confundidos, no entendíamos, José nos explica la situación y ya todos tuvimos que venir por parte de los practicantes, ¿no? Se le explicó a José que íbamos a esperar, que nos dieron un tiempo para investigar, ¿no? Y ya Valeria nos dijo, ¿no? Que ella había cometido ese error. ¿Ok? Bueno, ¿y a qué voy con esto, no? A que en las áreas de recursos humanos lo más importante que se maneja es la información de los propios trabajadores y que bajo ningún motivo puede salir esta información. Valeria no lo hizo por chismosa, Valeria no lo hizo por ir a contar a todos o porque tenía algo personal en contra de José Pérez. Ella lo hizo por contar una experiencia de un aprendizaje nuevo, ¿ok? Pero nos generó un gran problema en recursos humanos, porque ahora, ¿cómo justificamos la salida de esa información? ¿Ok? ¿Cómo justificamos que su información ha sido divulgada por una practicante? ¿No? Y peor aún, ¿qué consecuencias va a tener esta practicante? Porque ya la menor de sus consecuencias es que ya se iba a retirar del área de la empresa en general. Esa era la menor de sus consecuencias. ¿Ok? José Pérez iba a proceder directamente ya con una denuncia contra ella, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo concluye este caso? No concluye con un final tan feliz,
pero se habla con José Pérez personalmente. En este caso, quien tenía que asumir directamente la responsabilidad era yo. ¿Por qué? Porque yo estaba asumiendo esta jefatura, ¿ok? Y Valeria era mi practicante, ¿ok? Y si hubo un principal error aquí fue el mío, porque no le dije a Valeria lo primero que tenemos que trabajar en las áreas de recursos humanos, que es la importancia de la confidencialidad. Entonces, en este caso, ¿qué le dije? Cómo conversé con José Pérez, ¿no? Agarré y le expliqué la situación. Lógicamente, no le dije cuál de los practicantes había sido, ¿ok? Le expliqué la situación, le dije lo que había pasado y le pedí a José Pérez que cualquier acción, que cualquier consecuencia la tomara conmigo, porque yo era la responsable del área. Ok, estos chicos apenas eran estudiantes, entonces que yo tenía que tomar la responsabilidad. Y bueno, José Pérez solamente me pidió dos cosas, ¿no? Una que fue muy sencilla, que fue emitir un comunicado en las redes sociales y también periódicos murales y un memorándum circular básicamente interno a toda la organización aclarando la información. ¿Ok? Pidiendo las disculpas necesarias a José y aclarando de que todo lo que se estaba corriendo como violencia familiar, todo ello, que respecto de su vida familiar era totalmente falso, ¿no? Eso fue sencillo, eso sin que José lo piense se tenía que hacer. ¿Ok? Pero lo segundo que sí pidió era que quería que se vayan las dos cabezas las dos cabezas de recursos humanos, es decir, no cabezas, sino los dos practicantes. Quería que volaran los dos practicantes porque no le habíamos dicho el nombre, ¿no? Y bueno, lamentablemente justos no pueden pagar por pecadores, así que por no perjudicar a otro practicante tuvimos que despedirnos de Valeria, ¿ok? Entonces, esta fue una experiencia, por ejemplo, muy triste, ¿no? Para Valeria. Pero yo le estoy hablando de hace años, o sea, le estoy hablando esto del año 2000, antes de la pandemia, 2018, 2019. ¿Ok? ¿Qué pasó esto? Ahora sé que Valeria trabaja en otra empresa y ahora ella recuerda con gratitud esta anécdota, ¿no? Porque me dice, si de repente no me hubiese pasado eso en ese momento, ahora hubiese cometido un error más grande, un error peor. ¿No? Entonces, es por ello que también compartimos esta anécdota, ¿ok? Para que sepan que a partir de ahora en adelante, todo lo que vayamos a hablar sobre el generalista de recursos humanos, que como mencioné, hoy día es una sesión muy inductoria, es una sesión en la que hablamos muy, muy superficialmente sobre lo que hace un generalista, ¿ok? A nuestras siguientes sesiones a partir del día jueves ya son sesiones más profundas, ¿ok? Sobre ya temas técnicos, pero recuerda que en todos los temas que vamos a tocar que inmiscuyen al trabajador solamente deben tocarse dentro de la empresa, que bajo ningún motivo la información puede salir de nuestra organización. ¿Ok? Entonces, estimados, conmigo ha sido todo por el día de hoy. En nuestra siguiente sesión vamos a ver esta parte de la importancia del generalista, porque ahorita ya no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Ok? Y vamos a continuar con nuestra segunda sesión, para que podamos dar un ojito de qué es lo que queda en nuestra segunda sesión. En nuestra segunda sesión vamos a empezar a trabajar gestión del talento, con lo que es el reclutamiento y selección de personal, tipos de reclutamiento, formas y técnicas para evaluar al personal, ¿ok? Cómo hacer una inducción de personal. Vamos a ver también cómo hacer de manera general la evaluación de desempeño y también vamos a ver cómo retener al talento en nuestra organización. Es decir, nuestra próxima sesión se va a basar netamente en el primer paso del periodo de vida del trabajador, que es su ingreso. Así que, estimados, primero que nada agradecerles por iniciar exitosamente su curso, felicitaciones por ello, ok, recomendarles que se puedan certificar en el curso, porque recuerden que el mundo laboral, sobre todo actualmente en recursos humanos, estamos en un boom donde muchas empresas están requiriendo a estos generalistas, a estos especialistas de recursos humanos, pero también están buscando el perfil adecuado. Y contar con la certificación te va a dar una gran competencia, una gran ventaja competitiva sobre los demás candidatos. Asimismo, para tu mejora continua y tu actualización. Conmigo va a ser todo por el día de hoy, estimados, y los dejo con nuestra coordinadora que tiene información para nosotros. Mi cita, le dejo la sala toda suya hasta la siguiente sesión, estimados. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a usted, como siempre, maestra.